necesitamos abandonarlas, que necesitamos repudiarlas si queremos tener una relación correcta con Dios. Negarnos a nosotros mismos es renunciar a nuestra independencia, es renunciar a nuestra confianza en nosotros mismos. Es depender única y exclusivamente de Cristo. Eso es lo que quiere decir Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Búsquenlo, por favor. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando venimos a Cristo, no solamente abrazamos las bendiciones que Él nos da, sino que todo nuestro ser queda bajo su soberanía. Y lo hacemos a Él el Señor de nuestras vidas, y rendimos a Él nuestros planes, nuestros propósitos, nuestros deseos. Esa es la manera de venir a Cristo. Y ninguno de nosotros puede venir a Él bajo ninguna otra bajo ningún otro fundamento. Pablo lo dice en Filipenses, y ese es un ejemplo claro de lo que es negarse a sí mismo. Miren, Filipenses 3, a partir del versículo 4. Aquí Pablo está discutiendo con unos fariseos que le reclamaban que no tenía credenciales suficientes para ser apóstol o para ser maestro. Y Pablo, su defensa es esta, Filipenses 3, a partir del versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza a decir todo lo que él es: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y luego en el 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿por qué? Por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Eso es negarse a sí mismo. Nada de lo que he hecho, nada de lo que he sido hasta hoy tiene el valor de mi salvación, porque nada de lo que he hecho tiene algún valor para obtener el perdón y la salvación y la gloria del reino de Dios. De modo que repudio yo todo eso, lo abandono, y al hacerlo reconozco a Cristo como el Señor de mi vida. Sus ambiciones se convierten en mis ambiciones, no al revés. Su voluntad se convierte en mi voluntad, no al revés. Sus propósitos se vuelven mis propósitos, no al revés. Y yo creo que más de uno estamos pensando, yo lo pensé, está difícil. O sea, si eso se necesita para ir a Cristo, está difícil. Claro que es difícil. Más que difícil, es imposible. Humanamente es imposible. Y ese es solo el principio de la conversión. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, pues entonces ¿quién se va a salvar? Cuando el joven rico va y le pregunta, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él se ufana y dice, no, pues sí los he cumplido. Ah, bueno, está bien. Si has honrado a tu padre y a tu madre, si has guardado el día de reposo, si has amado a tu prójimo, está bien. Nada más te falta una pequeña cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme.
paz, era un trancazo que lo tumba. Dice la Biblia, se puso muy triste, porque tenía muchos bienes, y se fue. Cuando yo leí ese testimonio de la mujer a la que le habló Tim Keller, pensé en esto. Porque ella debió haber pensado lo mismo que pensó este joven rico. No lo puedo hacer. No me pidas que renuncie a lo que me ha costado tanto ganar. Mi trabajo me ha costado. A mí nadie me ayudó. Lo que he logrado yo lo he logrado solo. ¿Cómo me pides que renuncie a eso? No, perdóname, pero no. Y se va. Y el Señor Jesús dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y es cuando los discípulos dicen, no, pues entonces ¿quién se va a salvar? ¿Cuál es la respuesta? Ahí sigan, ahí Marcos 10, 2 capítulos adelante. Marcos 10, 26 y 27. Ellos se asombraron aún más. Fíjense, y no se lo dijeron a su maestro, yo creo, porque ya sabían cómo reaccionaba luego el Señor Jesús. Entonces nada más se preguntaron entre ellos, pues entonces ¿quién se va a salvar? ¿Quién lo entiende? ¿No? 27, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, negarse a uno mismo es reconocer que no podemos ganar nuestra salvación. No podemos tener el control de nuestras vidas porque somos un desastre. Cuando nosotros hemos intentado ser el Dios nuestro, tener el control de nuestra vida, ¿qué ha pasado? Tenemos un desastre, tenemos broncas con todo el mundo. Tenemos nuestra economía de cabeza, tenemos nuestro hogar de cabeza. Porque somos orgullosos y queremos, no, yo puedo solo, no. Quítate, yo solo. Y nos convertimos en el desastre que somos. Cuando reconocemos eso, entonces es cuando queremos pintar la raya entre nuestro viejo yo y nuestro nuevo yo. Un nuevo yo que quiere convertirse en la persona que Cristo quiere que seamos. Así es, hermanos, cuando uno recibe a Cristo, lo recibe bajo los términos de Cristo, no bajo nuestros términos. Ese es el error que cometemos muchos. No podemos pretender que podemos tener a Cristo y nuestros placeres. Podemos tener a Cristo y nuestros deseos. Podemos tener a Cristo y nuestro pecado. No se puede. En Mateo 13... el Señor Jesús contó dos parábolas muy cortas. Una acerca de un hombre que encontró una perla de gran precio y otra de un hombre que encontró un tesoro enterrado en un terreno. Ambos hombres de las parábolas vendieron todo lo que tenían para poder tener uno la perla de gran precio y otro el tesoro escondido. Esas son las imágenes perfectas para describir lo que significa venir a Cristo. Venir a Cristo es reconocer que vale la pena abandonar todo por tenerlo a Él. Eso es negarse a sí mismo. No es que, Cristo, cuando yo tenga a Cristo, voy a tener todo lo que yo quiero. Mi casa, mi carro, mi esposa, mi familia, mi salud, mi trabajo, todo eso lo voy a tener. Más Cristo. No es así, es al revés. Por tener a Cristo a mí me vale si tengo familia, si tengo trabajo, si tengo dinero. Porque todo eso junto no se compara con tener a Cristo y todo lo que Él me da. Eso significan estas parábolas. Vendieron todo lo que tenían con tal de tener la perla y con tal de tener el tesoro. El tesoro es la libertad que Cristo nos da. El tesoro es la salvación que Cristo nos da. El tesoro representa a Cristo. Así que si alguien quiere venir a Cristo, hay que empezar por negarse a sí mismo. La segunda respuesta a la invitación es cargar una cruz.
Y aquí también debemos preguntarnos qué significa cargar una cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Primero, debemos tener en cuenta que Jesús no les había dicho a sus discípulos que Él iba a morir en una cruz. Eso se los dijo después. Aquí, hasta aquí nada más les dice, a mí me van a matar, ¿sí? Nada más. De modo que cuando Jesús les habla de la cruz, ¿qué creen que estaban pensando los discípulos? Estaban pensando lo que todo judío piensa cuando oye la palabra cruz. Estaban pensando en la muerte por crucifixión. Es decir, aunque todavía Jesús no les había dicho que a Él lo iban a crucificar, ellos sabían perfectamente de lo que estaba hablando, porque era una forma de morir muy común en el Imperio Romano. Los romanos, fíjense, nada más en el tiempo que duró el ministerio del Señor Jesús, que fueron 3 años, es decir, del año 30 al 33 después de Cristo, hay registradas 30,000 crucifixiones. 30,000 crucifixiones en 3 años, 10,000 crucifixiones por año. En un solo día hay un registro histórico de que en un solo día el ejército romano crucificó a 800 judíos. En una ocasión distinta crucificó a 2,000 en un solo día. Así que los discípulos, aunque Jesús no les había dicho, yo voy a morir en una cruz, cuando Él les dice, necesitas cargar tu cruz, ellos sabían de qué estaba hablando. Porque muchas veces habían visto a gente crucificada. Y ellos sabían exactamente a lo que se refería Jesús cuando dice, si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz y síganme. Porque una persona que era condenada a la cruz debía cargar su propia cruz hasta el lugar de su ejecución, y lo vemos en la crucifixión de Cristo. Era un sufrimiento más allá de toda comprensión, un sufrimiento más allá de toda compasión. Entonces lo que Jesús le dice a sus discípulos es, si ustedes están dispuestos a seguirme, van a sufrir el mismo rechazo que voy a sufrir yo. Van a enfrentar la misma muerte que yo sufriré. Y sabemos lo que pasó, ya lo dijimos, 11 de los 12 fueron martirizados a causa de su Señor. Hermanos, aquí la cruz es una metáfora del sufrimiento, es decir, no cada creyente que venga a Cristo va a morir por Él. Pero la verdad es que de una o de otra forma nuestra cristiandad nos acarrea sufrimientos, nos acarrea rechazo de nuestra familia en algunos casos, o rechazo de nuestros parientes, o rechazo de gente con quien trabajamos, o rechazo de personas a quienes conocemos y que nos importan, nos rechazan a causa de la cristiandad, a causa de nuestra fe. Porque la verdad es que nuestra sociedad muestra una hostilidad muy especial hacia el cristianismo y hacia los cristianos, porque se sienten ofendidos por lo que creemos. Y desde un principio en esta invitación del Señor Jesús, Él nos advierte de este rechazo, de los reproches, de la vergüenza que para gente importante, para nosotros, o de esa vergüenza que nuestra fe va a ser para ellos. Y eso no va a ser ocasionalmente. Lucas dice, cuando habla de este sufrimiento, de cargar la cruz, diariamente. Diariamente vamos a sufrir de una u otra manera a causa de nuestra cristiandad. Los discípulos estaban familiarizados con la expresión cargar una cruz y estuvieron dispuestos a hacerlo. Estuvieron dispuestos a afrontar el sufrimiento y la muerte en lo que el reino de su Señor se establecía. Y ustedes y yo estamos en la misma situación, porque seguimos viviendo en un mundo hostil hacia el cristianismo, hacia todo lo que tenga que ver con Cristo y con los cristianos, porque todavía nuestro Señor no ha regresado, y hasta que eso no suceda, necesitamos seguir cargando la cruz. Cuando el reino de Dios y del Señor Jesucristo se consume, ahí se acaba la cruz, se acaba el sufrimiento. Pero mientras, diariamente tendremos que sufrir a causa de nuestra cristiandad. Hermano, lo que quiero